Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, para disponernos a celebrar dignamente sus sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor, ten piedad. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a vivir como resucitados, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por la necesidad de Esther Covarrubias, familia Delgadillo Chávez, familia Jaramillo, familia Orozco Urtiz, familia Rivera García, por la conversión de los pecadores, por Jesús Alfonso Lugo Saucedo, por María de Socorro Sánchez García, por la salud de Marco Antonio Ortiz García, por la salud de María Elena Ochoa Barajas, por la salud de Mirilla Ocando, por la salud de Delia Miramontes, por la salud de Rosa María Sánchez, por la salud de Jessica Liliana Beltrán Hernández. Pedimos por el aumento de vocaciones sacerdotales y religiosas, por los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras que los atienden, por Rodolfo Maza y familia, por la santificación de los sacerdotes. Pedimos por el eterno descanso de Arturo Lomelí Aguinaga, Claudia Ríos Espino, Felipe de Jesús Mallorquín, Francisco Olivares Camarena en su novenario, Isabel Wong, José de Jesús Becerra Arévalo, Juan José y Carmelita Sánchez, Julio Barbosa Ochoa, Luis Enrique Vázquez Lecanda, Luz Elena Rizo Torres, María del Carmen Becerra Arévalo, María Guadalupe López Pérez, Miguel Ríos Carrera en su segundo aniversario, Óscar Cordero, Romelia Becerra Arévalo y por las personas que han fallecido a causa de esta pandemia y las ánimas del purgatorio. Al conmemorar cada año los misterios por los que devolviste a la naturaleza humana su dignidad original y le infundiste la esperanza de la resurrección, te suplicamos, Señor, confiadamente, que en tu clemencia nos concedas recibir con perpetuo amor lo que conmemoramos llenos de fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron a la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al pueblo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a nuestra vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel,
no los hallaron y regresaron a informar. Encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia, con sus hombres, trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Seguimos escuchando la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, que se lee a lo largo de toda la Pascua. Son los primeros pasos de la Iglesia en el anuncio del Evangelio.
Y no podrían faltar, como escuchamos hoy, las primeras piedras en el camino. Los apóstoles son encarcelados. El mundo y el príncipe de este mundo, Satanás, no quiere escuchar el Evangelio, porque el Evangelio es vida frente a la muerte que ofrece el mundo. El Evangelio es liberación frente a la esclavitud que ofrece el mundo. Por eso, a los que anuncian el Evangelio hay que callarlos. Por eso, desde el principio, a los cristianos se les ha perseguido, y a los que anuncian el Evangelio se les ha torturado, se les ha martirizado, se les ha asesinado. No puede ser de otra manera, porque el mundo odia a los que no son del mundo. Por eso nos cuenta el libro de los Hechos que los apóstoles habían sido apresados. Especialmente sabemos que nos está hablando el Evangelio de Pedro y Juan, que habían sido encarcelados. Dice el libro de los Hechos, el sumo sacerdote y los que eran de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. La liberación que experimentan los apóstoles es una prueba más de la resurrección de Jesucristo. Es precisamente la liberación del resucitado que se hace presente en las vicisitudes de la vida cotidiana. Ellos no entienden la resurrección de Cristo como un hecho del pasado, la están viviendo como un acontecimiento presente, porque la Pascua de Jesús es liberación, es vida, y ahora ellos experimentan la liberación de la que son objeto. El ángel del Señor los liberó de la cárcel. ¿Qué quiere decir eso? La obra de la evangelización no es humana, es divina. Y nadie la puede parar, ni siquiera las autoridades de este mundo, que a veces se sienten con tanto poder que se quieren enfrentar a Dios, ni siquiera ellos. El ángel del Señor libera a los apóstoles porque la obra que ellos tienen que llevar a cabo es de Dios. Una obra imparable. No hay poder humano que pueda detener el anuncio del Evangelio. En los países comunistas como China, donde tener una Biblia puede ser motivo de prisión, sin embargo, hay creyentes. Y donde, si uno no está registrado en la Iglesia Nacional, la iglesia controlada por el gobierno, puede ser merecedor de cárcel hasta de por 20 años, pues hay muchos cristianos clandestinos. Yo tengo 5 alumnos que son de Indonesia en el seminario y ellos me platican, cada vez que vamos a misa no sabemos si va a ser nuestro último día de la vida, porque en las iglesias hay frecuentes atentados. Hay personas que mueren cuando van a misa porque hay atentados de los grupos radicales islámicos. Esto sucede todos los días alrededor del mundo. Y sin embargo, la obra de Dios no puede ser detenida. La maldad humana, execrable, reprobable, no puedes detener el anuncio del Evangelio. Por eso el ángel del Señor abrió las puertas, sacó a los apóstoles de ahí y les dio una orden terminante: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Lo que los apóstoles anuncian no son ideas, es un nuevo estilo de vida. El Evangelio tiene que darle forma a nuestra vida. Cuando el Evangelio se queda en puras ideas, pues es letra muerta,
Y muchos cristianos ven el Evangelio así. No significa nada para su vida. No es más que un conjunto de tradiciones y de costumbres, pero que no le da forma a su vida. Qué tristeza cuando muchos cristianos viven el Evangelio de esa manera. El Evangelio es una nueva forma de vida. Eso le dice el ángel a los apóstoles: vayan y enseñen esta nueva forma de vida. Y los apóstoles obedecieron la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Pero qué insensatez, los acaban de liberar de la cárcel, ¿no sería mejor que hubieran huido y se escondieran? ¡No! Claro que no, no se deben de esconder, tienen que anunciar el Evangelio con valentía, porque esta obra es de Dios y porque Dios los está protegiendo. Y si ellos mueren, vendrán otros y seguirán anunciando el Evangelio. Así sucedió. Así ha sucedido y así sucederá. No somos más que instrumentos en las manos de Dios. Y aquellos apóstoles fueron a anunciar el Evangelio de nuevo al templo. ¿Y qué sucede? Pues llegó el sumo sacerdote en la mañana con los de su partido, convocaron al Sanedrín, pues para interrogar a los apóstoles, para burlarse de ellos, seguramente, hacer sarcasmo, hacer mofa de ellos en un juicio sumario. Pero resulta que fueron a buscarlos y no los encontraron. Dijeron los que fueron a buscarlos: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Quiere decir que la liberación de los apóstoles fue una liberación milagrosa. Todo lo de Dios es milagroso. Hace falta abrir los ojos del alma para poder ver los milagros de Dios que suceden diariamente. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo, los sumos sacerdotes no sabían qué pensar, pero alguien les dijo: los hombres que andan buscando están en el templo enseñando al pueblo. Y entonces fueron a traerlos del templo, pero dice el texto, sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Nuevamente traen a los apóstoles, nuevamente los harán comparecer, nuevamente los van a amenazar para que no anuncien el Evangelio. Pero ellos no dejarán de hacerlo porque la obra que tienen entre manos no es suya, es de Dios. Somos ahora los cristianos del siglo XXI y la tarea sigue siendo la misma: anunciar el Evangelio con valentía, con vigor, con firmeza, con decisión. A veces algunos cristianos ni se dan por enterados de este compromiso que tienen. Y algunos que saben de este compromiso se avergüenzan del Evangelio o les da miedo anunciar el Evangelio. No lo hacen ni siquiera en su propia casa, ni siquiera en su propia familia, porque les da miedo decir lo que Jesús nos pide. Hoy sigue siendo igualmente urgente como era entonces anunciar el Evangelio, porque el Evangelio es liberación, porque el Evangelio es vida. Por eso nosotros, que somos los cristianos de este tiempo, tenemos la misma responsabilidad y el mismo deber que los apóstoles: anunciar a Jesucristo, anunciar la buena nueva de salvación, con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestra vida, con nuestras obras, como dice el Evangelio. En el Evangelio escuchamos que en este diálogo que Jesús tiene con Nicodemo, Jesús dice: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Este es uno de los pasajes más sublimes de la Escritura, la cumbre de la revelación del Evangelio de San Juan, dicen los estudiosos de este Evangelio. Jesús, en el diálogo con Nicodemo, está hablándole de la máxima revelación, y podríamos describirlo con los verbos aquí utilizados: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo. Amar y entregar es lo propio de Dios. Un Dios que ama y un Dios que entrega todo lo que tiene por amor. Y todavía hay cristianos que miran a Dios con temor. Y todavía hay cristianos que miran a Dios como un juez inmisericordia, que lo único que quiere es castigarnos o juzgarnos. Pues no sé qué evangelios han leído, no sé qué evangelio han escuchado, pero no conocen el Evangelio de Jesús. Porque Jesús nos ha anunciado a un Padre que nos ama y que ha entregado al mundo a su propio Hijo. El más grande acto de amor que un padre puede hacer, entregar lo que más ama. Y a veces hay cristianos que ven a Dios con miedo, con temor,
que se lo imaginan como un policía dispuesto a dar garrotazos apenas uno se porta mal. Pues ¿qué concepción tienen de Dios? ¿Qué evangelio han leído? No lo sé, pero el de Jesús no. Conocer a Jesucristo, conocer la revelación del Padre, es un deber que nos incumbe. Y dice además Jesús, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Es que Dios te va a condenar. ¡No! Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino lo envió para que el mundo se salvara por Él. ¿Qué verbos podemos asociar con Jesús? Salvar y perdonar. A eso ha venido Jesús, a salvar y a perdonar. Y entonces, ¿por qué se habla de condenación, Padre? Pues Jesús utiliza esa palabra. Jesús dice, el que crea no será condenado. Quiere decir que la fe es fundamental para poder acceder a la salvación. Creerle a Dios, creer a su enviado, Jesucristo. Pero el que no cree ya está condenado. Quiere decir que Dios no condena, se condena a uno cuando rechaza al enviado del Padre, a Jesús, su Hijo. El que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Y la causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Las obras, lo está diciendo Jesús. Luego dicen los protestantes, pues es que los católicos inventaron que nos salvamos por las obras. No es cierto, lo dijo Jesús. Las obras son las que nos salvan. ¿Dónde se juega eso de estar en la luz o en las tinieblas? Con las obras. Yo demuestro si estoy en la luz o en las tinieblas con mis obras. No se trata de que dé un bonito discurso. A ver, ¿dónde están mis obras? Caridad, servicio, amor al prójimo, ahí está. Mis obras demuestran que vivo en la luz. No, pues vicios, egoísmo, indiferencia, pues mis obras demuestran que vivo en las tinieblas. Las obras son las que nos salvan o las que nos condenan. Son las que determinarán de qué lado estamos, de qué lado hemos querido estar. ¿En el lado de la salvación o en el lado de la condenación? El que diga, yo sí creo, Padre, demuéstrelo, porque la fe se tiene que mostrar con obras. Si no, entonces la fe, diría el apóstol Santiago, está muerta. Pidámosle, Señor, que nos conceda que nuestra fe se nos note, que nuestra fe en Cristo resucitado se muestre con obras concretas de servicio, de amor, de caridad al prójimo, especialmente a los más necesitados, porque esa es la mejor manera de manifestar al mundo que hemos creído en Dios y en su enviado Jesucristo. Nos ponemos de pie. Oremos a Dios, el Padre del amor y de la vida, por nosotros y por los hombres de todo lugar. Oremos diciendo, escúchanos, Padre, para que los cristianos vivamos intensamente nuestra fe en Jesús y sintamos la alegría de seguirle. Oremos, escúchanos, Padre, para que tengamos el espíritu abierto a los que vienen de países en los que la vida es más dura y difícil. Oremos, para que los gobernantes tomen las decisiones necesarias para preservar el medio ambiente y asegurar el futuro de la creación de Dios. Oremos, para que todos los niños de cualquier lugar del mundo puedan vivir en paz, comer lo que necesitan, ir a la escuela, jugar con sus amigos y crecer acompañados del amor de una familia. Oremos, para que todos nosotros crezcamos en la generosidad, en la confianza y en las ganas de hacernos mutuamente felices. Oremos. Dios Padre nuestro, tú amas tanto al mundo que nos has enviado a tu Hijo Jesucristo para salvarnos. Él nos ha mostrado el camino de la luz. Haz que todo el mundo llegue a reconocer esta luz y la siga, para alcanzar así la felicidad y la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Lo que tengo te lo vengo yo a entregar, este corazón que en mí pusiste para amar. Todo es tuyo, Señor, sueña en ti mi corazón, y por eso alegremente en ti yo pongo todo lo
este corazón que en mí pusiste para amar las estrellas del cielo, también los peces del mar. Tú eres quien los ha hecho como un regalo de tu poder. Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar. Este corazón que en mí pusiste para amar. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de ese sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en ese tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, si amor los hombres, gloria, gloria a Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, que es para nosotros signo de reconciliación y vínculo de unión entre hermanos, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la distribución de la Sagrada Comunión, las personas que estén debidamente preparadas pueden acercarse haciendo una fila en el centro y una fila en cada pasillo lateral. Recuerden tomar su distancia, poner gel en sus manos porque van a recibir al Señor en la mano, y llevar la comunión a la boca inmediatamente después de haberla recibido, delante del ministro, por favor. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Te alabamos, Señor, por tu inmensa bondad. Te alabamos, Señor, por tu cuerpo hecho pan. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está.
Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de terminar la celebración, vamos haciendo un responso por nuestros hermanos difuntos, por quienes hemos orado en esta Eucaristía, especialmente por quienes son su novenario o su aniversario. Francisco Olivares Camarena, Miguel Ríos Carrera, y por todos los demás hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Que sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Que el Señor les conceda su paz y la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Que pasen buenas noches. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María.